en esta mañana en Mateo capítulo 11. Me encanta tanto la palabra de Dios que tiene tantas cosas para alentarnos y para ayudarnos a caminar siempre hacia adelante, hacia el propósito de Dios. Amén. Mateo capítulo 11. Este tema me ha conmovido muchísimo y espero que el Espíritu Santo también lo use para hablarle a usted y para fortalecerle a usted. ¿Cuántos de ustedes saben que ser cristiano es algo de valientes? Sí. A veces no somos conscientes de eso, hermanos. ¿Sabe dónde puede encontrar usted las personas más valientes del mundo? En el cristianismo. En Mateo capítulo 11 tenemos un relato que es muy conmovedor acerca de Juan el Bautista. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Hermanos, para mí esta es una de las partes de la Biblia más conmovedoras. Y Juan hace una pregunta aquí que dice: ¿eres tú? Le dice a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir? Porque Juan el Bautista, desde antes de su nacimiento, había sido anunciado que él iba a venir para preparar el camino del Señor. Hermanos, imagínense todas las expectativas que podía tener Juan sobre su propia vida, si él era el que había de venir a preparar el camino del Señor. Pero una vez que él preparó el camino del Señor y que tuvo una vida muy rústica, muy diferente a la vida de Jesús, entonces a él lo apresaron y lo metieron en la cárcel, hermanos. Y escuchando él que Jesús estaba por ahí y seguramente meditando en todas las cosas que se habían dicho del Cristo, meditando quizás en todos los pasajes que él conocía acerca del Mesías, tuvo una duda, y ahí desde la cárcel envía a 2 de sus discípulos a donde escucha que Jesús anda predicando, haciendo milagros, sanando a los enfermos, y en un ministerio gloriosísimo le pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hay momentos en nuestra vida cristiana, hermanos, y yo sé que en esta mañana Dios le va a hablar a su corazón. Hay momentos en nuestra vida cristiana que nosotros podemos compararnos y podemos sentirnos al igual que Juan el Bautista, diciendo: ¿eres tú, Jesús? ¿Eres tú? Esto que está pasando, ¿eres tú? Esto es el cristianismo, de esto se trata la vida cristiana. Usted se ha puesto a pensar de qué se trata la vida cristiana. Encontré una narración aquí en mi Biblia y la quiero leer porque es demasiado hermosa. Dice: Juan el Bautista se encontraba en la cárcel sabiendo que pronto iba a morir, sabiendo que las fuerzas de la muerte llamarían su nombre, y estando allí dudó: ¿eres tú Jesús? ¿Eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? La Biblia nos dice que Juan envió a 2 de sus discípulos a formularle aquella pregunta al Galileo: ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? Es interesante notar que esta pregunta proviene de labios de Juan, el mismo Juan el Bautista, que si usted va conmigo a Mateo capítulo 3 versículo 14, vamos un momentito a Mateo capítulo 3 versículo 14, este mismo Juan el Bautista que había dicho esta frase: mas Juan se le oponía. Cuando Jesús vino a ser bautizado al Jordán por Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La Biblia nos narra que cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan no quería bautizarlo, y Juan dijo: aquí viene uno del cual yo no soy digno ni de desamarrar las correas de sus zapatos. Y cuando Jesús se acercó, Juan le dijo: Señor,
le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Espíritu Santo usó a Juan el Bautista para decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hermanos, Juan el Bautista en un momento de su vida, digamos que más bien en toda su vida, durante toda la trayectoria de su ministerio, estaba seguro que Jesús era el Cristo. Estaba seguro que más bien Jesús debería bautizarlo a él. Pero una vez que las cosas no empezaron a salir como Juan esperaba. ¿No es cierto que a veces a nosotros nos pasa eso, hermanos? Cuando las cosas, cuando nuestro cristianismo no es lo que nosotros esperamos, pero sí es lo que Dios espera. Quizás en este momento de su vida usted se esté preguntando como Juan el Bautista: ¿eres tú, Señor? Les hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos han tenido quizás este año o los últimos 6 meses o el último año cosas en su vida que usted dice: de esto se trata ser cristiano, Señor? Esto fue lo que me anunciaron cuando me evangelizaron. Levante la mano, a ver. ¿Cuántos se han preguntado como Juan el Bautista: ¿eres tú, Señor? Hermanos, porque hay momentos en que usted, a pesar de tener un llamado glorioso de parte de Dios, vive cosas que usted duda que sea el Señor el que está trabajando con usted. Usted duda que sean las promesas de Dios las que se están cumpliendo en su vida. Usted duda que este es el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decirle al Señor conmigo en esta mañana: ¿eres tú, Señor? A ver, digamos: ¿eres tú, Señor? ¿Ah? ¿Cuántos en algún momento le han dicho al Señor eso? ¿Eres tú, Señor, el que está permitiendo esto? Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? Aquí Jesús se lo sigue diciendo, porque el Señor lo que hizo con Juan el Bautista, si usted va un momento conmigo otra vez ahí a Mateo capítulo 11, vaya un momentito conmigo a Mateo capítulo 11. Jesús le dice a Juan algo tan precioso, y es que el Señor, ¿qué creen ustedes, amados? ¿Sabía Jesús cómo se sentía Juan o no sabía? ¿Cómo se sentía Juan en la cárcel, hermanos? ¿Cómo se sentía sabiendo que el Señor de él era todopoderoso? Que eso lo habían profetizado, que él era un siervo de Dios. Probablemente Juan el Bautista estaba esperando nada más que Jesús se le apareciera en la cárcel como una aparición y le abriera las puertas de aquella cárcel y lo sacara de ahí de una forma totalmente milagrosa. Y entonces Juan le manda en el versículo 4 del capítulo 11 de Mateo, dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos, oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hermanos, Jesús aquí le dice algo, dice: vaya, díganle lo que ustedes ven y oyen. Y es que hay una realidad en este pasaje, hermanos. A pesar de que nosotros nos preguntemos: ¿eres tú, Señor? De esto se trataba el reino de los cielos. ¿Qué estamos viendo y qué estamos oyendo? Cada día vemos la mano de Dios actuar en personas. Cada día vemos el reino de Dios. Cada día vemos las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Cada día disfrutamos de la gloria y de la presencia de Dios. Cada día vemos muertos que son resucitados, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora a través del Evangelio de Jesucristo estamos vivos espiritualmente. ¿Cuántos están vivos espiritualmente? Cada día las almas son transformadas. Este viernes, en una vigilia muy gloriosa que tuvimos,
Al final, cuando yo escuchaba testificar a Nicole, cuando escuchaba testificar a algunos hermanos, era tan conmovida cuando escuchaba testificar a Nacho, las cosas tan gloriosas que Nacho nos testificaba. Entonces puedo identificarme con las palabras de Jesús. Vaya, díganle a Juan el Bautista lo que ustedes están viendo y están oyendo, porque aunque en un momento de nuestra vida nosotros podemos decirle, ¿eres tú el Cristo o hemos de esperar a otro? ¿Se imaginan la presión bajo la que estaba Juan el Bautista? ¿Se imaginan la condición bajo la que se encontraba Juan el Bautista para dudar en algún momento de que él fuera el Cristo, si él mismo había dicho, yo no soy digno ni de bautizarte, más bien bautízame tú a mí? Pero en un momento su fe se tambaleó y él dijo en ese momento, ¿eres tú el Cristo o hemos de esperar a otro? También podemos pensar por unos momentos cómo se sintió Jesús cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar eso. Seguramente Jesús pudo haber pensado, ¿cómo, Juan? Que si soy yo. Pero no es cierto que muchas veces nosotros también dudamos hasta del evangelio que hemos recibido, hermanos. No es cierto que muchas veces nosotros también dudamos de la obra que Dios está haciendo en nosotros y en medio de nosotros. Y no es cierto que también muchas veces nos sentimos como en esa cárcel diciéndole, vaya, pregúntele al Señor que si es Él o que si es el diablo. ¿Se acuerdan de Josué cuando estaba en aquella batalla en Israel y se le apareció un varón, se le apareció un ángel y Josué estaba tan confundido que le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Porque hay momentos en nuestra vida cristiana que nosotros no sabemos a quién atribuirle lo que estamos pasando. Y decimos, ¿eres tú? ¿No es cierto que también los discípulos cuando estaban allá en la barca y Jesús vino corriendo sobre las aguas como donde ellos le vieron como un fantasma y empezaron a dar gritos diciendo, un fantasma? ¿No es cierto que hay momentos de nuestra vida, hermanos, donde usted dice, si yo estoy en Cristo, esta es la vida nueva que el Señor me prometía? De esto se trataba el evangelio del reino de Dios. Señor, eres tú. Hermanos, ahorita vamos a ver algunos pasajes que nos van a aclarar, pero quiero seguirle leyendo este relato. Dice, las personas por su parte, Jesús continuaba predicando un mensaje poco ortodoxo mientras Juan estaba metido en la cárcel. Las personas pertenecientes al judaísmo, es decir, la casta sacerdotal, las familias prestigiosas y los líderes de los grupos fariseos dudaban de Jesús. Piensan que está endemoniado. Jesús no guarda las leyes de la pureza, no se lava las manos antes de comer, no guarda las tradiciones de los padres, tampoco es un rabino, no tiene nombres ilustres en su genealogía. ¿Ustedes se acuerdan la lista de fichitas que tenía Jesús en su genealogía, hermanos? Tenía prostitutas, tenía idólatras, tenía adúlteros. Esa era la lista de su genealogía. Él no pertenecía a la orden sacerdotal, ni era de los principales de los judíos. Entonces todo Israel dudaba de que si ese era el Cristo, porque no se parecía en nada a lo que ellos esperaban como el Cristo. Tampoco era un rabino y sobre todo era de Nazaret. Era como decir de Alajuelita. De Alajuelita puede salir algo bueno. ¿Puede salir algo bueno de Alajuelita? Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y de Alajuelita no había salido nada bueno, de Galilea tampoco. Solamente salían a veces algunos milagreros carismáticos, gente que decía ser pero que no era.
Pero ahora la vida para Juan se acaba. Ahora la muerte se acerca. Ahora está a merced de sus enemigos y dudó: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú o tengo que esperar a otro? La pregunta de Juan el Bautista es de suma importancia, porque es la misma pregunta que usted y yo hemos formulado en distintos momentos de nuestra vida. ¿Dónde está Dios en esta experiencia humana que estoy viviendo? ¿Dónde está el reino que tanto predicamos? ¿Dónde está Jesús? Hermanos, ¿no es cierto que usted se pregunta en algunos momentos: ¿dónde está Dios en esta experiencia tan desagradable de mi vida que estoy viviendo? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Dónde está Dios en medio de tanto dolor? ¿Dónde está Dios en medio de tanta adversidad? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? En medio de un mundo que padece dolor y sufrimiento, en medio de un mundo de hambre, de violencia, en medio de un mundo lleno de crueldad, debemos preguntar: ¿eres tú, Jesús? Hermanos, yo le digo que yo estos últimos tiempos de la vida, que he vivido cosas tremendas, le he tenido que decir como Juan el Bautista: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú o hemos de esperar a otros? ¿Eres tú aquel que proclama e inaugura un reino de vida y de justicia? Y si eres tú, ¿en dónde estás en este momento de mi vida? ¿Por qué no ha llegado el reino? ¿Por qué en medio de esta crisis existencial? En ese momento Juan el Bautista estaba en su peor crisis existencial, hermanos. Dígame, ¿era Juan el Bautista un siervo de Dios? ¿Sí o no? ¿Era ese el Cristo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Eres tú, Jesús? Que hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde pasamos unas crisis existenciales tremendas, como la que pasó el profeta Elías, como las que pasó David, como la que está pasando en este momento Juan el Bautista. Juan conocía muy bien las escrituras. Probablemente había leído el libro de Isaías en el capítulo 61, donde indicaba que el Mesías liberaría a los cautivos de la cárcel. Y pensaba: Él vendrá a librarme de esta cárcel. Pero todos los días y las semanas y los meses que Juan estuvo ahí, Jesús no se acercó a la cárcel, hermanos. Muy duro, ¿verdad que sí? Estaba cautivo. Si Jesús era el Mesías, quizás Juan no tendría que morir. Y a veces nosotros nos centramos en ese quizás, ¿verdad que sí? Quizás no tenga que sufrir esto. Quizás Dios me va a hacer un milagro. Quizás Él me venga a sacar de aquí. No debemos juzgar a Juan el Bautista con dureza. Ustedes y yo nos comportamos muchas veces en forma similar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos han tenido crisis existenciales? Crisis en su humanidad. ¿Cuántos hemos pensado: ¿eres tú, Jesús, el que está en todo esto? ¿O me equivoqué de religión? ¿Me equivoqué de reino? Y si nos has prometido un reino, de esto se trata el reino de los cielos, Señor. En momentos de duda y de necesidad, cuando es nuestro bienestar lo que está en juego, preguntamos con sospecha: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Cuando es nuestro bienestar lo que está en juego. Porque nosotros creemos, amados, que el reino de Dios y el cristianismo se trata de nuestro bienestar. ¿Verdad que sí? Pero pensamos que se trata de nuestro bienestar temporal aquí en la tierra. Pensamos que se trata solo de nuestra salud, pensamos que se trata de nuestra economía, pensamos que se trata de nuestra felicidad. Pero ¿saben de qué se trata el reino de Dios? Dice un hermano que a veces nuestra lista de oración parece una lista de supermercado, ¿verdad?
Necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Pero el reino de los cielos va más allá de nuestro bienestar aquí en la tierra. El reino de los cielos se trata de que usted y yo somos almas eternas con un destino eterno, que nos merecíamos el infierno y la muerte eternamente, pero que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo que algunos creen que han entrado al reino de Dios, pero han escogido el reino de Dios como si fuera una agrupación religiosa. Y entonces, cuando el reino de Dios no se trata de su bienestar, quieren salirse del reino, quedarse dentro de la misma iglesia, pero de una manera religiosa. ¿Y qué si Dios lo hubiera escogido a usted para ser Juan el Bautista? ¿Usted cómo se sentiría, hermanos? Usted sabe que Jesús dijo, y ahora lo vamos a ver, que dentro de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista, pero que en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que él. Y nosotros a veces creemos que el reino de los cielos se trata de nuestro bienestar temporal, pero el reino de los cielos no se trata de nuestro bienestar temporal, se trata de nuestro bienestar eterno. Y entonces en ese bienestar eterno vamos a sufrir lo que Jesús también dijo: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted entra al reino de los cielos, entró a la tierra de los violentos. Ahora sí es cierto. ¿Y sabe qué quiere decir violento? Violento quiere decir que actúa con mucha fuerza. El reino de los cielos sufre violencia. Desde que Jesús vino a traer el reino de los cielos, todo lo que tenga que ver con el reino de los cielos es violento, sufre violencia, entra en entredicho, valga la redundancia, tiene estiras y encoges, tiene dimes y diretes, tiene enemigos, tiene adversidades, tiene violencia. Cuando usted entra al reino de los cielos, no puede esperar algo como el bienestar temporal permanente. No puede esperar algo como eso, porque lo que significa, quizás la religión no es tan violenta, pero el reino de los cielos sufre violencia. Y dice otra cosa: y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que como el reino de los cielos sufre violencia, solo quien actúa con mucha fuerza aquí adentro permanece aquí adentro. Solo quien tiene agallas. Pero algunos han dejado el reino dentro del reino, porque no les gusta la violencia que hay en el reino. Y entonces se empiezan a preguntar: ¿eres tú Jesús? No, esto no puede ser Jesús. Esto no puede ser Jesús, porque Jesús prometió vida abundante, porque Jesús prometió paz. Pero hermano, Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. El mundo le da a usted paz mientras usted tenga las cuentas pagadas, mientras usted tenga salud, mientras la familia esté estable. Entonces esa es la paz que da el mundo. Pero la paz que da Jesús es que mientras estés en la cárcel a punto de cortarte la cabeza, todavía sabes a quién mandarle a preguntar para que te aclare todas las dudas. Es muy diferente. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Vuelva a ver a su hermano y dígale: hermano, si usted es de este reino, tenemos muchos enemigos. Y entonces se cumplen las palabras de Jesús: habrán en una casa 3 contra 2
y 2 contra 3. Y entonces usted dice, pero ¿por qué mi vecina me amaba y ahora me odia? ¿Y cómo puede ser que siendo hermanos se traten de esa manera? Y entonces hasta las mismas iglesias, hermanos, los mismos hermanos en Cristo empezamos a pelear unos contra otros. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y ante estas dudas que tenía Juan el Bautista, entonces Jesús le dice esto. Bueno, en esos momentos de duda y de necesidad, cuando es nuestro bienestar lo que está en juego, cuando preguntamos con esa sospecha, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Jesús comprendió la profundidad del dolor de la pregunta de Juan. ¿Se imaginan cuán profundo dolor podía tener Juan, hermanos? Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿usted ha sufrido, aunque sea así, por el reino de los cielos? ¿Y por qué cuando sufrimos por el reino nos asustamos tanto? Yo le digo en esta mañana, levánteme la mano aquellos que honestamente han sufrido mucho dentro del reino de Dios. Tendríamos algunos que hacer así, como hacía el hermano Fernando Campos. Hermanos, yo he sufrido en este reino. ¿Cuánto he sufrido? Pero es porque estoy en el reino de los cielos. Porque no he buscado la comodidad de una religión que no se mete con mi vida. Porque ¿sabe dónde empieza la violencia del reino? Dentro de usted mismo. Ahí empieza. El reino de los cielos sufre violencia psicológica, física, espiritual. ¿Cuántas veces usted se levanta y dice, ¿qué es esto que se ha levantado en contra de mi vida? ¿Por qué siento estas penumbras, estas tinieblas, esta adversidad? La primera violencia que sufre el reino es con nuestro ego, con nuestro yo, con nuestra carne que se levanta en contra de los propósitos de Dios. Y además de esa violencia que sufre el reino con nosotros mismos, sufrimos la violencia de todos los enemigos de Jehová. La violencia del mundo, porque Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Amados, a Jesús quien lo aborrecía era la gente que más sabía de la Biblia. Era la gente que se sabía de memoria los 5 libros del Pentateuco. Era la gente que conocía la ley. Era la gente que conocía la doctrina. Esos eran los que le llevaron tantas ganas hasta llevarlo a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que vino a anunciar fue un reino eterno y celestial. Ahora, amados, ¿se imaginan dónde estará Juan el Bautista en este momento? Ay, qué glorioso. Pero aquí en este momento estaba en un momento de oscuridad. Jesús comprendía la profundidad del dolor de la pregunta de Juan, lo comprendió muy bien, por eso procede a contestarle en forma clara y directa diciendo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Cuántos habrán encontrado tropiezo en las palabras de Jesús? Porque es muy difícil no encontrar tropiezo cuando Jesús quiere que asistas a tu propia muerte, hermanos. Es que Jesús quiere que nosotros asistamos a nuestro propio funeral y que colaboremos con la muerte de nosotros mismos. ¿Entienden por qué el reino de los cielos sufre violencia? Estas palabras que Jesús le responde a Juan, le hicieron a Juan, le mandó a decir a Juan, Juan, a los hechos me remito. Cuando usted empiece a dudar de que sí es Jesús el que está en medio de nosotros, podemos decir como Jesús, a los hechos me remito. Los leprosos son sanados. Los leprosos
simbolizan aquellas personas que estaban apartadas de la sociedad, y ahora Jesucristo las ha sanado, las ha restaurado, las ha limpiado de sus pecados y les ha dado una nueva vida. Los muertos resucitan. Estos simbolizan a nosotros que antes teníamos una relación con Dios totalmente cortada, pero ahora a través de Cristo le podemos decir: Abba, Padre. Los enfermos son sanados. Jesús le responde a Juan haciendo un recuento de sus obras, indicando que el reino puede verse en la práctica de la fe. En nuestros momentos de duda, Jesús nos da la misma respuesta: el reino está entre nosotros. ¿Cuántos pueden decir conmigo: el reino está entre nosotros? Si no, no viviéramos tanta violencia, hermanos. Y sus señales son claras para quien las quiere ver. Se ve en la práctica de la fe del pueblo de Dios. Está encarnado en la vida del pueblo de Dios. Cada día, en cada una de nuestras comunidades, Cristo continúa obrando, encarnado en su pueblo, presente en la práctica de la fe de personas sencillas, aun cuando nosotros no podamos verlo. ¿Sabe dónde están los hechos de Jesús? En medio de la vida suya, que sigue creyendo a pesar de la prueba. En medio de la vida suya, que sigue adelante aun cuando siente que no tiene fuerzas. En medio de su fe sencilla, que continúa creyéndole a Dios a pesar de la violencia que se ha desatado alrededor suyo a causa de su fe. Ahí se sigue mirando el reino de Dios. Y quiero leerles este testimonio tan hermoso que me conmueve tanto y se me parece a muchas de las vidas que están aquí. Altagracia era miembro de una iglesia cristiana en República Dominicana. Dice: recuerdo que hace unos años su pastor y yo fuimos a visitarla. De su pobreza, Altagracia se llamaba la hermana, así, ven qué nombre, como el hotel que nos gusta a nosotros, dice. De su pobreza, Altagracia nos dio lo mejor que tenía. Tomó una de las gallinas que criaba en su patio, la mató e hizo una sopa. Mientras esperábamos que la comida estuviese lista, un niño entró a la casa de Altagracia. Tenía algo más de 3 años. Altagracia era una mujer mayor para ser la madre del niño. Por eso le pregunté: ¿este niño es suyo? Al escuchar mi pregunta, ella comenzó a llorar y abrazando al niño muy fuerte me dijo: es mío, el Señor me lo dio, el Señor me lo regaló. Y a continuación me contó que uno de sus hermanos había tenido hijos con muchas mujeres. Una de ellas, a su vez, ya había tenido hijos de muchos hombres, además de la niña del hermano de Altagracia. Un buen día Altagracia recibió la noticia de que la mamá de su sobrina, que padecía de una fuerte adicción al alcoholismo, había decidido regalar a sus 8 hijos y le pedía que fuera a buscar a su sobrina, porque de otro modo se la regalaría a la primera persona que encontrara. Altagracia viajó desde Bonao hasta Santiago. Al llegar encontró que la madre de su sobrina vivía en la miseria con 8 niños. Para darle algo de beber a la recién llegada, la mujer le ordenó a su niño más pequeño que caminara a comprar a la tienda o a la pulpería. Cuando Altagracia vio a aquel niño tan pequeño, le dijo: yo voy con él. La pulpería estaba a 50 minutos de camino de la casa. Altagracia pudo comprender la crueldad en medio de la cual vivían aquellos niños, y en el camino de regreso oró a Dios diciendo: Señor, yo me quiero llevar a este niño también. Cuando llegó a la casa, aquella mujer enferma había cambiado de actitud y le dijo en forma hostil: ya no quiero verla aquí, váyase, llévese a su sobrina, y si quiere, llévese a ese niño también. Altagracia no dio tiempo a que la mujer volviera a cambiar de opinión. Tomó a su sobrina y al niño desconocido y se los llevó consigo, para darles todo el amor que su pobreza le permitía, para darles todo el cariño que había aprendido en el reino de Dios, para darles todo el cariño que permitía su precaria condición económica. Yo conocí a aquel niño solo 3 meses después de este episodio.
Se veía fuerte, saludable, contento. Sentado a la falda del pastor, cantaba coritos y recitaba 2 textos bíblicos que se sabía de memoria y llamaba a Altagracia mamá. ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que te mueves en medio de nosotros? ¿Cuántos testimonios hay aquí, amados, como este? ¿Era fácil la vida para Altagracia? ¿Era fácil? ¿Sufría violencia ella? Sí, sufría violencia. ¿Era duro tener que criar 2 niños que no eran de ella o tener esas situaciones familiares tan adversas? Al igual que Juan el Bautista en la cárcel, ella podría preguntarse, ¿eres tú, Señor? Pero sí, el Señor sigue obrando en medio de nosotros, hermanos. Y hay tantos testimonios de que sí estamos dentro del reino de Dios. Y si vamos otra vez a Mateo capítulo 11, cuando Jesús le responde a Juan el Bautista esto, en el versículo 5 le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es el Señor el que está en medio de nosotros, hermanos? Claro que es el Señor. No importa cuánta violencia sufra este reino. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y Jesús nos da una explicación en la que me quiero detener unos minutos en esta mañana. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y si usted va un momentito conmigo a Mateo 14:10, sin perderme Mateo 11, Mateo 14:10 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su mamá. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Usted sabe, hermano, se imagina lo que es que a usted le despeguen la cabeza y se la pongan en un plato. Después de que Juan le preguntara, ¿eres tú el Cristo? Eso no lo leí en ninguno de los profetas, seguro se podía preguntar Juan, porque ninguno de los profetas avisa la muerte cruel de Juan el Bautista. Ninguno de los profetas dicen lo que iba a comer, dicen cómo se iba a vestir, todo lo dicen de él, pero no dicen que le iban a cortar la cabeza, hermanos. No todo lo que teníamos que vivir en nuestro llamado y en nuestro cristianismo está escrito, porque quizás si te hubieran puesto toda la violencia que ibas a vivir de adentro para afuera, de afuera para adentro, entonces quizás habrían menos gente en la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia da 2 opciones: el reino de los cielos y la religión. Entonces, pero cuando usted comprende el reino de los cielos, no le importa lo que tenga que vivir.
Y no importa cuán deshecho se sienta a veces, y no importa cuántas crisis existenciales, y no importa cómo anden sus emociones y sus sentimientos, y no importa cómo se muevan las cosas alrededor, usted dice como la mujer samaritana: he descubierto al Mesías. Me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y usted puede decir: aquí me quedo, aquí continúo y aquí sigo. Dice que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por capricho de dos mujeres impías. Le cortaron a Juan la cabeza. Hermanos, pero se imagina inmediatamente que esa gente le cortó la cabeza a Juan. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? Yo no sé a quién mandaron a recogerlo, hermanos. Seguramente una escolta. Y no sé en este momento por qué lugares anda caminando Juan el Bautista. Seguramente de la mano del maestro, diciéndole: maestro, perdón por haberte mandado a preguntar si eras tú el Cristo. Perdón por dudar. Pero vamos a tener esos momentos de duda. Esto es el reino de los cielos. Esto, exactamente esto es el reino de los cielos. Y cuando usted oye los testimonios de la gente, no importa en la situación que usted se encuentre, usted dice: estoy en el lugar correcto. Y el Señor le sigue diciendo ahí en el versículo 10, en el versículo 11, perdón, del capítulo 11 de Mateo. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí pueden haber algunos mayores que Juan el Bautista. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Y dice el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Quiero que lo lea conmigo y que lo entienda. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermano, quiero que no se le olvide nunca, jamás, este pasaje. Usted, si entró al reino de los cielos, el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Se le va a levantar una cosa, se le va a levantar otra, se le va a levantar otra. No es a usted, es al reino de los cielos que está en usted. Pero Jesús no solo nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, sino que nos dice cuál es el tipo de personas que arrebata el reino. Solo los violentos. Pregúntele al hermano que está a la par: ¿cuánta violencia tiene como para arrebatar el reino? Porque algunos son violentos para muchas cosas, pero para el reino no, ¿verdad? ¿Ah? Algunos son violentos para decirle 4 a cualquiera, para ponerle un ojo morado a cualquiera, ¿verdad? Escuchando al hermano Joel Austin, que me bendice escuchar predicaciones, y estos días me he sentido como enferma, como con un virus, y entonces he querido estar como un poco descansando, pero espiritualmente no quiero descansar, y entonces me pongo a escuchar prédicas y a edificar mi vida espiritual. Y escuchando al hermano Joel Austin, dice que, hablando de la mansedumbre, dice que él tenía a veces problemas, más bien porque era demasiado manso, pero que de vez en cuando algo le molestaba, tendía a sacar la violencia. Y dice que un día, yendo en su carro, en un carro deportivo finísimo, ¿verdad? Y un hombre se le atravesó, se le metió al carril de él. Él tuvo que frenar, aún así se le despedazó todo el carro de él. Y dice que se bajó aquel hombre que donde él lo vio venir, dijo: es el doble de grande que yo. Dice: me quería poner violento, pero entendí que era mejor ser manso. Era mejor ser manso, dice,
porque le doblaba el tamaño. Y hablando él de la violencia, dice que un día lo invitaron a las 6 de la mañana, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Lo invitaron a las 6 de la mañana a un programa de radio y llegó con una lluvia allá en los Estados Unidos, con un frío, esos fríos que hacen en Norteamérica tan terribles, hermanos, que hasta que calan los huesos. Y dice que la mujer del parqueo se salió así, un mujerón, y le dijo: usted aquí no puede parquear, hágame el favor, saca ese carro de aquí, porque este es el lugar de parquear para los invitados especiales. Y él era el invitado, pero ella no lo quiso escuchar y lo hizo sacado. Dice que tuvo que ir a parquear el carro no sé cuántas cuadras abajo y venirse con lluvia y frío y empaparse todo y hacer el programa estilando. Y cuando salió el programa venía la mujer así corriendo: ¡ah, hermano, ore por mí, me está invitando! Dice que él quería sacar la violencia, así: orar yo por usted. Usted no sabe que tengo que caminar no sé cuántas cuadras así empapado como estoy, porque ahora que ella lo vio en el programa, entonces ya ahora sí, dice que él quería reportarla, que él decía: una mujer como esta, yo no la... Pero que el Señor le acordó, hermanos, que la gente que está en el reino de los cielos es mansa. Y él dijo: Señor, gracias que cuando esta mujer me hizo sacar el carro de ahí, no me puse violento, porque después ella no me hubiera venido a pedir que orara por ella. El mal testimonio había sido ella, no él. Hermanos, porque a veces nosotros aplicamos la violencia donde no deberíamos aplicarla. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos. Y a veces nosotros con el reino de los cielos nos queremos poner pasivos, hermanos, porque como no nos salen las cosas en la vida como esperábamos, como nosotros creímos que el reino de los cielos era como un hotel 5 estrellas con todo incluido, con 2 mujeres que nos echaran viento, una de cada lado, y que nos estuvieran poniendo uvas en la boca. Y esto no se nos parece en nada a la idea que nosotros teníamos del reino de los cielos. Entonces nos parece que sería muchísimo más entretenido estar en algo que no fuera reino de los cielos. Pero yo quiero decirle en esta mañana, amado, si usted no entiende que el reino de los cielos sufre violencia, entonces no va a permanecer en el reino de los cielos. Porque entonces va a venir la duda y usted va a estar preguntando: ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú el que permites que me sucedan tantas cosas adversas? Sí, sí es el Señor. El reino de los cielos sufre violencia. Y esa es la parte de la promoción de Dios que no nos gusta. No nos gusta esa parte. Pero Jesús lo anunció. Hay un tipo de personas que arrebatamos el reino de los cielos. Sí. ¿Cómo es que se llama esa famosa película? Rápidos y Furiosos. Porque aquí sí es cierto que hay que ser rápido y furioso. Pero como que no aplicamos los rápidos y furiosos para arrebatar el reino de los cielos, para decir: de aquí a mí nadie me saca, porque este es el reino de los cielos y no tiene que ver solo con esta vida, sino con el siglo venidero. Como leímos en el salmo que leímos ahora al inicio, que dice que los enemigos de nosotros estarán mudos en el Seol. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo, como dijo Jesús, nos sentemos en la mesa del reino a compartir el pan con Abraham, Isaac y Jacob, con los prostitutas y los ladrones y los borrachos y todos los que van adelante de la religión para el reino de los cielos, nuestros enemigos estarán mudos en el Seol. Porque Jesús dijo: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo
por causa mía y del evangelio, ese la ganará. Algunos quieren pasarla bien aquí. Y cuando en el reino de los cielos empiezan a sufrir violencia, entonces dicen, no, de eso no se trata mi cristianismo. Tóqueme en un violín, eso es lo que yo quiero. Y quiero hacer lo que me da la gana con mi vida. Esto sí me parece. Pero no fue eso lo que Jesús nos enseñó, ni fue eso lo que Jesús nos prometió. La Biblia dice que grandes multitudes venían detrás de Jesús y que Él, volviéndose, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted no quiere asistir a su propio funeral, ni quiere colaborar con su propia tortura, entonces no es apto para el reino de los cielos. Porque cuando dice solo los violentos lo arrebatan, está hablando de gente que actúa con mucha fuerza. Pregúntele al hermano que está a la par. Cuando yo le digo esto no los estoy obligando, pero pregúntele al hermano que está a la par: ¿usted actúa con mucha fuerza en el reino de Dios? ¿A qué le pone usted coraje? ¿A qué le pone fuerza? ¿A qué le pone fuerza? ¿A qué le pone coraje? Solo los violentos, hermanos, lo siento, si usted se enclenque, no. Puede ser débil, pero violento. Puede ser de lo que no era, pero violento. Solo quien actúa con mucha fuerza arrebata el reino de Dios. Si a usted le encanta pasarla bien, no puede. Porque en el reino de los cielos se sufre violencia. Ahora, amados, ya te doy la palabra. ¿Se imagina la violencia que sufrieron Juan y Jesús? Bueno, nada más vea la manera en que murieron. Hermanos, Jesús tuvo persecución política, social, familiar, religiosa. A Jesús se le levantaba todo el mundo, y que no era casado. No era casado. Por eso ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni Pablo eran casados. ¿Quién sabe qué les hubiera hecho el diablo a través de esas mujeres? Es cierto. ¿Quién sabe qué les hubiera hecho el diablo a través de la suegra? Los cuñados. Ah, qué tremendo, hermanos. Ahora entiende por qué ser cristiano de verdad. Ahora entiende por qué ser cristiano de verdad del reino de los cielos sufre violencia. Entiende por qué tantas luchas, tantas batallas, tantas incomprensiones. Y Jesús aquí mismo lo empieza a decir, hermanos. Dice, bueno, perdón, Nachito, nos ibas a decir algo. Voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice: bien sabemos que todo el que desee vivir en obediencia a Jesucristo será maltratado. Eso es parte. ¿Eres tú, Señor? Y entonces el Señor le dice: nada más vea lo que está sucediendo alrededor. Nada más vea el amor que he derramado entre ustedes. Nada más vea cómo se pueden sostener unos a otros. Nada más vea cómo se pueden ayudar y socorrer unos a otros. Nada más vea testimonios como el que nos dio Nicole el viernes, como Dios la trajo aquí y ella fue transformada a través de la palabra de Dios, como su vida salió del más profundo para ahora ser una de las parejas más hermosas de esta iglesia, como son Nicole y Reyes. Nada más vea su vida, nada más vea el testimonio del que está a la par. Jesús no le mandó a Juan un tratado teológico explicándole por qué sí era él.
Él nada más le dijo: vaya, cuéntenle lo que ustedes ven y oyen. ¿Qué está pasando aquí? Los pobres tienen esperanza de que quizás no les tocó toda la riqueza de este mundo, pero van a tener las riquezas eternas. Las prostitutas se convirtieron y ya dejaron su mal camino y ahora se sienten amadas por Cristo. Los ladrones están devolviendo lo que se robaron y están siguiendo a Jesús. Los leprosos que se sentían totalmente desplazados por la sociedad, ahora reciben sanidad de su lepra. Nada más vea los milagros que Dios hace a través de la proclamación de este evangelio, que sufre violencia, pero que solo quien le pone mucha fuerza lo arrebata. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y sigue diciendo, versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, dígalo conmigo: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque algunos tienen los oídos solo para guindarse los aretes. Pero el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé? Y esto es algo en lo que quiero que usted medite en esta mañana. ¿A qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vea la violencia que sufre el reino, hermanos. Lo que quiero es que usted note la violencia que sufre el reino. Demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús nos da aquí un panorama de la violencia que sufre el reino. Y Él dice, hermanos, y muchas veces yo me he sentido así, usted sabe, porque predicamos el reino. Juan el Bautista llevaba un ministerio tan legalista aparentemente. Es que ese hombre solo vivía en el desierto, solo vivía con piel de camello, solo comía chapulines con miel. Ese hombre no vestía bonito, ese hombre estaba allá predicando el arrepentimiento, diciendo: generación de víboras, ya la hacha está puesta a la raíz, pero era de Dios. Y Él dice: ¿a qué compararé a esta generación? Hermanos, y esta generación podemos ser nosotros hoy que estamos sentados aquí. Dice, vino Juan el Bautista y dijeron que tenía demonios. Vengo yo con un evangelio totalmente diferente y entonces también me critican y dicen que soy un comilón y bebedor de vino, una chusma, amigo de pecadores, y que vean qué amigos tengo. Así somos nosotros de crueles, hermanos. Vivimos cuestionándonos todo. Nos tocan flauta y no bailamos. Les endechamos y no lloraron. O sea, hicimos una fiesta y no bailaron porque era malo. Y dijimos que había que arrepentirse, que llorar, y tampoco lloraron. Porque el reino de los cielos siempre va a sufrir violencia y siempre va a tener gente adversa. Entonces, si el Señor se manifiesta de una manera, no lo recibimos. Si se manifiesta de la otra, tampoco lo recibimos. Y Él dice que esa es una mala generación. Pero nosotros tenemos que tener la apertura de entender, hermanos, dónde se predica el reino de los cielos. Y Él dice ahí que la sabiduría, dice, se conoce, es justificada por sus hijos. O sea, a los hechos me remito, a los testimonios. La sabiduría es justificada por sus resultados.
si se predica el evangelio, si la gente se convierte, si las personas tienen transformación, si se ve el poder de Dios, si está como este testimonio de Altagracia que les conté, como esa mujer que de su pobreza quiere servir a Dios y que de su pobreza puede amar no solo un niño sino dos, entonces ahí está el reino de los cielos, que sufre violencia, que solo los que le ponen ganas lo van a arrebatar. El reino de los cielos, que la generación mala no lo puede entender. Y si se les toca flauta no bailan, y si se les endecha no lloran, porque el punto es estar en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Pero cuando usted ha entrado en el reino de Dios, hermanos, usted tiene el discernimiento del Señor de este reino. Y Él le hace discernirlo y percibirlo donde quiera que Él esté. Usted lo percibe aquí, lo percibe allá. Él estaba con Juan el Bautista en esa cárcel, ahí, en ese evangelio, que seguramente ninguno de nosotros tendría la violencia suficiente para poner la cabeza y que se la corten. Pero ahí estaba. Y también estaba con un Jesús comilón y bebedor de vino, amigo de prostitutas y de pecadores. Y ese era el que traía verdaderamente el reino de Dios. Sí, Johnny, ¿qué ibas a decirnos? Y uno discierne cuando la gente lo que no quiere es el reino. Cuando lo que dice tiene razón, es de la fuente correcta, y cuando lo que está rechazando es el reino que nos manda a amar, a perdonar, a subirnos a la cruz, a morir, hermanos. Quizás en esta mañana, y termino con estas palabras, usted se encuentra en ese momento de, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Todo esto que me está sucediendo, ¿dónde encuentro a Dios en todo esto? Hermano, acuérdese, si usted está en el reino, sufre violencia. Y todo eso que usted no ha podido entender, que usted se quiere echar a morir, que quiere salir en carrera, es que el reino de los cielos sufre violencia. Póngase de pie en esta mañana, pero no se vaya en su corazón todavía. Quedémonos unos minutos en la presencia de Dios, amén. Cierre unos momentos sus ojos y veamos a ese Jesús que manda a decir, vaya, cuéntele en todo lo que ando haciendo yo. Vaya, cuéntele en todo lo que está haciendo yo.